Mamá, vuelve a tu ciudad. Ya no puedes vivir aquí. Esas 7 palabras, pronunciadas con una frialdad de hielo en pleno agosto, resonaron en mi cabeza mientras veía mi maleta en la puerta. Soy Graciela, 68 años, viuda. Creí que este sería mi hogar hasta el final, un refugio en mis últimos años. Pero el camino de regreso me recordó que una vieja rama puede echar raíces nuevas, incluso cuando todo parece seco. El olor a café recién colado se mezclaba con el de la cera para muebles, un aroma que por años había asociado con la tranquilidad de mi propio hogar. Mi casa en San Pedro, allá donde viví toda mi vida, olía así cada mañana. Pero esa mañana, el olor familiar en la casa de mi hija Carmen se sentía ajeno, casi una burla. Había llegado a la ciudad hacía 3 años, después de la partida de mi querido Ernesto. La soledad se había vuelto una sombra demasiado grande en una casa vacía, y Carmen, mi única hija, me había convencido de mudarme con ella y con Ricardo, su esposo. «Ven, mami, aquí estarás acompañada, te cuidaremos», me dijo con esa voz dulce que pocas veces escuchaba ya. En San Pedro, yo era doña Graciela, la costurera del barrio, la que hacía los mejores tamales para las fiestas de la iglesia, la que siempre tenía un consejo a mano para las vecinas. Mi casa, modesta pero llena de vida, con su pequeño jardín donde cultivaba mis hierbas medicinales y mis rosas trepadoras, era mi castillo. Cada rincón, cada baldosa, cada imperfección en la pared guardaba una historia, un recuerdo con Ernesto. Allí crié a Carmen, le enseñé a cocinar, a coser los botones de su uniforme. Fue un hogar de risas, de alguna que otra discusión, pero siempre de mucho amor. Cuando Ernesto se fue, el silencio se instaló, pesado y denso. Fue entonces que Carmen, con la excusa de mi malestar reciente, una caída que me dejó el tobillo adolorido y el alma un poco más frágil, insistió en que ya no podía estar sola. Empaqué mi vida en unas cuantas cajas, dejando atrás casi 50 años de memorias tangibles, prometiéndome que volvería a mi jardín, a mi gente, cuando me sintiera mejor. Pero la promesa se fue diluyendo con el tiempo. Aquí, en la ciudad, en su apartamento moderno y pulcro, yo no era doña Graciela. Era la abuela, o simplemente mamá, cuando no estaban enfadados. Mis tamales ya no eran tan buenos como los de la señora de la esquina. Mis consejos se consideraban cosas de viejos, y mis historias eran un rollo para mis nietos, que solo querían sus pantallas luminosas. Mi tobillo sanó, pero la idea de volver a San Pedro se hizo cada vez más remota. Carmen necesitaba ayuda con los niños, me decía, y con la casa, con la comida. Y yo, que siempre fui de servir, de ayudar, de sentirme útil, me puse manos a la obra. No pasaba un día sin que yo hiciera el desayuno, limpiara la cocina, lavara la ropa, planchara las camisas de Ricardo o preparara la cena. Los fines de semana, mientras ellos salían, yo me quedaba con mis nietos, contándoles cuentos que ellos escuchaban con desgano o simplemente vigilándolos mientras jugaban con sus aparatos electrónicos. A veces, por las tardes, me sentaba en el pequeño balcón, viendo el ajetreo de la ciudad, los autos que pasaban como ríos, las personas apuradas, y sentía una punzada de nostalgia tan fuerte que el aire se me atascaba en la garganta. Recordaba el silencio de San Pedro, interrumpido solo por el canto de los pájaros y la voz de mi Ernesto, silbando una vieja ranchera mientras arreglaba el grifo. Aquí, en cambio, solo se escuchaba el murmullo constante del televisor, las llamadas de Carmen, el zumbido del aire acondicionado. Era una vida cómoda, sí, pero vacía. Hace unas semanas tuve un nuevo malestar, una fuerte gripe que me tumbó en la cama por días. Carmen, al principio, se mostró preocupada. Me trajo una sopa tibia, me puso paños fríos en la frente. Ricardo, su esposo, apenas me miró, ocupado con su celular y sus negocios importantes, como siempre. Pero a medida que pasaban los días, la preocupación de Carmen se transformó en fastidio. «Ay, mamá, todavía no te levantas», se volvieron más cortantes, sus suspiros más sonoros. Yo la escuchaba desde mi habitación, hablando por teléfono con alguna amiga. «No sabes. Mi madre está enferma y no me ayuda en nada. Tengo que hacer todo yo sola». Me dolían más esas palabras que la garganta y la fiebre.
Yo, que siempre fui un pilar, ahora era una carga. Una tarde, mientras yo todavía me recuperaba, sentada en la sala, Carmen se acercó con una actitud que reconocí de inmediato. Esa sonrisa forzada, los ojos esquivos, la voz un poco más aguda de lo normal. En sus manos, un sobre. Un sobre con el logo de una compañía de autobuses. Mi corazón dio un vuelco. «Mamá», dijo, y la dulzura era tan artificial que me dio escalofríos. «Hemos estado hablando, Ricardo y yo». Bajé la mirada, sabiendo que venía lo peor. Siempre que mencionaba a Ricardo, era para justificar alguna decisión que ella sola había tomado, escudándose en la opinión de ambos. «Sabes que te queremos mucho, mami», continuó, sin que sus ojos encontraran los míos. «Pero esto de tus malestares, ya no estás para vivir sola, pero tampoco para estar aquí con tanto ajetreo». Mi mente trató de procesar lo que escuchaba, pero la frase se enredaba como un ovillo. ¿Demasiado ajetreo? Si yo era la que hacía que el ajetreo fuera manejable para ellos. «Creemos que sería mejor que volvieras a San Pedro», soltó de repente, y la sonrisa se le endureció en el rostro. «Ya compré tu pasaje de autobús. Sale en 8 horas». En ese instante sentí un golpe en el estómago, un golpe frío y seco. Mi hija, mi propia hija, me estaba despachando, como si fuera un paquete, una mercancía que ya no le era útil. La maleta, la misma maleta vieja que me acompañó desde San Pedro, apareció a mi lado, casi empujada por una de las piernas de Ricardo, que, sin decir palabra, la dejó caer junto a mi silla. Él apenas me dirigió una mirada, regresando enseguida a su sillón donde lo esperaba su celular. Carmen lo había hecho todo tan rápido, tan calculado. No había habido una conversación, no había habido una pregunta, solo la sentencia, fría e irrevocable. Miré el pasaje en su mano, una fecha, una hora, un destino. San Pedro, mi ciudad, la que dejé porque ella me lo pidió. Mi garganta se cerró. Quise decir algo, protestar, preguntar por qué, cómo, pero las palabras se me anudaron, convirtiéndose en una bola amarga en el pecho. Carmen, al ver mi silencio, pareció tranquilizarse. «Es por tu bien, mamá», dijo, la voz ya más suave, casi conciliadora, como si me estuviera haciendo un favor. «Allá tienes tu casa, tus cosas. Aquí no es para ti. Es mucha ciudad, mucho ruido. Necesitas tu tranquilidad. Tranquilidad». La misma tranquilidad que ella me había arrebatado al convencerme de venir, al mantenerme ocupada, al ignorarme cuando hablaba, al despreciar mis esfuerzos. La tranquilidad de la que ella y Ricardo se aprovechaban, dejándome a cargo de todo mientras ellos disfrutaban de sus vidas. «Pero mis cosas», murmuré, señalando con la barbilla mi habitación, donde aún tenía mi baúl con fotos, mi máquina de coser, los pequeños recuerdos de Ernesto que no cabían en la maleta. «Ya las iremos a buscar, mamá. Después, cuando puedas venir de visita», respondió Carmen con un gesto vago de la mano. «Ahora lo importante es que llegues bien. Ya te puse un sándwich y una botellita de agua en tu bolso. Y dinero, claro. 20,000 pesos para el camino y para cuando llegues. 20,000 pesos. Una miseria. Para lo que yo había contribuido en estos 3 años, para lo que había invertido en comprar la comida, en ayudar con las cuentas cuando ellos estaban apretados, era una limosna. Era la tarifa de mi exilio. La humillación se grabó en mi piel como un hierro candente. Sentí mis ojos humedecerse, pero me negué a llorar. No frente a ella. No frente a Ricardo, que ahora, con el sonido de mi voz, levantó la vista de su teléfono, solo para mirarme por un segundo, y luego volver a su mundo digital. Me puse de pie lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas. La maleta parecía más pesada de lo que recordaba. Me pregunté qué habría puesto Carmen dentro. ¿Mi ropa más vieja? ¿Mis cosas más inútiles? El gesto de apartarme era tan claro como la luz del mediodía. Me estaba quitando de en medio. En las pocas horas que quedaban, el apartamento se convirtió en un lugar hostil. Carmen, con una alegría que no disimulaba, me apuraba. «Vamos, mamá, no podemos perder el bus», mientras yo intentaba arreglarme, peinarme, lavar mi cara, fingiendo que todo estaba bien, que era una visita voluntaria a mi ciudad de origen. Nadie preguntó qué pensaba, si quería ir. Nadie se preocupó por mi voz, por el nudo en mi estómago. Los niños ni siquiera se despidieron.
Estaban pegados a sus tabletas, ajenos a la partida de la abuela que les preparaba el desayuno y les leía cuentos. Para ellos era un día más. Para mí era el fin de una era. Carmen me llevó a la estación de autobuses. El trayecto en auto fue en silencio, un silencio tenso, cargado de todo lo que no se había dicho. Al llegar, la estación era un hervidero de gente, voces, equipajes, un caos que me mareaba. Olía a frituras, a humo de escape, a humedad. Carmen me ayudó a bajar la maleta, la arrastró hasta la entrada del autobús. Aquí es mamá, asiento número 12. Todo estará bien. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso de esos que se dan por obligación, sin sentir. Cuídate mucho. Y me llamas cuando llegues, ¿eh? Su voz ya sonaba lejana. Su cuerpo ya se giraba. Parecía aliviada, libre. Subí al autobús con el peso de la maleta y el de mi dignidad magullada. Encontré mi asiento junto a la ventana. El asiento número 12. Una viejecita al lado con una canasta llena de frutas. Me sonrió con pena. Quizás ella vio en mis ojos el mismo dolor que yo veía en los de otras abuelas que viajaban solas. El motor del autobús rugió. La puerta se cerró con un silbido. Y entonces, mientras el autobús se ponía en marcha, mi hija Carmen se hizo pequeña en la puerta de la estación, agitándome la mano con un movimiento mecánico. Ya no había rastro de la niña que, de pequeña, me agarraba la falda con fuerza, llorando para que no la dejara ni un minuto. Esa Carmen ya no existía. Solo quedaba una mujer que había decidido que su madre era un estorbo. El autobús salió de la estación, y el mundo de mi hija se desvaneció tras los cristales sucios. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían borrosas. Los edificios altos se volvían siluetas grises. 8 horas de viaje. 8 horas para pensar, para recordar, para sentir la herida abierta. Me dolía la espalda, las rodillas, el alma entera. Sentía un ardor en el pecho, una mezcla de tristeza profunda y una rabia fría, que no me había atrevido a sentir antes, por miedo a lo que mi propia hija pudiera pensar. Pero ya no importaba. Ya no estaba allí para verla. Ya no importaba lo que pensara. Estaba sola, completamente sola en ese autobús, rumbo a un pasado que había creído dejar atrás. El viaje fue una tortura silenciosa. El asiento era incómodo, el aire acondicionado demasiado fuerte o demasiado débil. Mis compañeros de viaje dormitaban, hablaban en voz baja o miraban sus celulares. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Mi mente era un torbellino. Recordaba cada favor que le había hecho a Carmen, cada vez que dejé de lado mis cosas para atender las suyas. La vez que cuidé a mi nieto, Juanito, por una semana entera cuando la niñera enfermó y ella no quería faltar al trabajo. Ella se fue de viaje con Ricardo y yo, con mi tobillo recién recuperado, me hice cargo de todo. Y el dinero que le presté para el enganche de su primer coche, esos 20,000 pesos que nunca me devolvió y que eran los ahorros que Ernesto y yo habíamos guardado para un imprevisto. «Mamá, me los pagas con el cuidado», me decía ella, y yo, tonta de mí, aceptaba. Era una cuenta que no tenía números, solo afectos, y ella se había aprovechado de ello. Me había usado hasta que ya no fui conveniente. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes, resbalando por mis mejillas arrugadas. No eran lágrimas de pena, sino de desengaño. De una pena punzante por la hija que había perdido, no por la distancia física, sino por la distancia del corazón. Ella había echado por la borda años de entrega, de amor incondicional, con la misma facilidad con que se tiraba una cáscara de fruta. «No puedes vivir aquí», había dicho. No era un diagnóstico, era una sentencia. No era preocupación, era conveniencia. Me di cuenta de que mi malestar físico de semanas atrás había sido solo una excusa, el catalizador para una decisión que ella ya tenía tomada en su cabeza. El autobús se detuvo en una pequeña fonda al borde de la carretera. La gente bajó para estirar las piernas, comer algo. Yo me quedé en mi asiento, sin ganas de moverme. Miré el sándwich que Carmen me había puesto. Un pan blanco, sin sabor, con una rebanada de jamón y queso que parecía de plástico. Me dio asco. Saqué la botellita de agua y di un trago amargo. Recordé los platos de comida que yo les preparaba cada día. El arroz con pollo con su toque de azafrán, las lentejas con chorizo que tanto le gustaban a Ricardo,
las empanadas caseras que mis nietos devoraban. Y Carmen, que siempre ponía pegas, que siempre decía, está bien, mamá, pero podrías haberle puesto menos sal, o no me gusta que la carne esté tan cocida. Nunca un gracias, nunca un qué rico. Solo quejas veladas y luego la completa indiferencia. El sol se puso mientras el autobús seguía su camino. El cielo se tiñó de naranjas y morados, un espectáculo de color que me recordaba los atardeceres en San Pedro, sentada en el patio con Ernesto, escuchando la radio. Aquí, en el autobús, el cielo era una pintura triste, vista a través de un cristal empañado. La oscuridad cayó sobre el paisaje, y los campos se volvieron sombras indistinguibles. Solo las luces tenues de los pueblos que pasábamos parpadeaban como ojos lejanos. El frío de la noche comenzó a colarse por la ventana. Me acurruqué en el asiento, abrazando mi bolso, donde sentía el leve abultamiento de esos 20,000 pesos. Y fue en esa oscuridad, en ese silencio roto solo por el traqueteo del motor, que algo dentro de mí se rompió para luego reconstruirse de otra forma. Ya no era la Graciela que lloraba por el desprecio de su hija. No. Era la Graciela que había levantado un hogar de la nada, que había sacado adelante a su hija con sus propias manos, que había enviudado pero no se había rendido, la que había dejado su vida, su gente, por la promesa de un amor que resultó ser una farsa. No podían simplemente deshacerse de mí, no podían borrarme. Yo no era una vieja silla que se tira cuando estorba. Recordé las palabras de mi abuela, un día que yo era una niña y lloraba porque una amiga me había quitado un juguete. Graciela, mija, el que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado, pero el que es echado, si regresa, que lo haga para poner las cosas en su sitio, no para pedir perdón. Esa frase, que había escuchado tantas veces de niña y que había olvidado en el trajín de la vida, resonó en mi memoria con una claridad sorprendente. Yo había sido echada, con pasaje en mano y maleta en la puerta, y ahora, mientras el autobús seguía su curso inexorable hacia San Pedro, hacia mi pasado, sentía que no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo en el que yo, Graciela, la costurera de San Pedro, la que hacía los mejores tamales, la que había criado a una hija ingrata, no iba a pedir perdón por existir. Al contrario, iba a poner las cosas en su sitio. Y Carmen y Ricardo, que me creían una carga inútil y frágil, pronto se darían cuenta de lo que realmente habían perdido al echarme. La oscuridad de la noche, más que asustarme, me envolvió en una extraña sensación de fuerza. Era hora de despertar, y de recordar quién era Graciela, y de qué era capaz. El viejo dicho de mi abuela ya no era un simple recuerdo, era una promesa. El traqueteo del autobús se detuvo con un chirrido de frenos que me sacó de mi ensimismamiento. Abrí los ojos, aún doloridos por la falta de sueño y el llanto contenido. La primera luz del amanecer se colaba por la ventana, tiñendo el horizonte de un gris perlado. Frente a mí, una pequeña estación con el letrero descolorido que rezaba: «Bienvenidos a San Pedro». Mi corazón se apretó, una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había llegado. 8 horas de viaje, 8 horas de una travesía que no solo me había llevado de una ciudad a otra, sino de una vida a otra. Bajé del autobús con lentitud, sintiendo el frío de la madrugada calándose en mis huesos. El aire de San Pedro era distinto al de la ciudad. Era más limpio, más fresco, con un leve aroma a tierra mojada y a pasto recién cortado. Miré a mi alrededor. La estación era la misma de siempre, pequeña, con sus bancas de madera gastada y el puesto de periódicos que llevaba ahí toda la vida. Había poca gente, algunos viajeros madrugadores con rostros cansados, esperando sus conexiones. Mi maleta, esa vieja compañera de viaje, rodó pesadamente por la rampa, su sonido resonando en el silencio matutino. La recogí con un suspiro. Era la única cosa que me unía a la vida que acababa de dejar. El sol empezaba a asomarse tímidamente por detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día, y para mí, Graciela, una nueva vida. No había nadie esperándome. Nadie sabía que regresaba. Carmen se había asegurado de eso, supongo. No querría que nadie en San Pedro supiera que me había despachado así. La vergüenza sería suya, no mía. Caminé lentamente por las calles que tan bien conocía.
Cada casa, cada árbol, cada baldosa me traía un recuerdo. La panadería de don Pepe, con el olor inconfundible a pan recién horneado que ya comenzaba a emanar. La farmacia de la esquina, donde Ernesto me compraba las aspirinas cada vez que me dolía la cabeza. El pequeño kiosco de revistas, donde los muchachos se reunían a charlar. Todo estaba igual, y a la vez, todo era diferente. Yo era diferente. Finalmente, llegué a mi calle, la calle del Sol, y allí estaba, mi casita. La vi desde la esquina, y mi corazón se encogió. El jardín, que antes era una explosión de color con mis rosas y mis jazmines, ahora estaba cubierto de maleza. Las paredes, que antes eran de un blanco impecable, tenían manchas de humedad y el revoque se caía a pedazos en algunos lugares. El porche, donde Ernesto y yo pasábamos las tardes meciéndonos en la silla, estaba lleno de hojas secas y polvo. La casa parecía triste, abandonada, como si también ella hubiera sentido mi ausencia. Era un reflejo de mi propia alma en ese momento. Metí la llave en la cerradura y al girarla, el óxido hizo un ruido chirriante. La puerta se abrió con dificultad, revelando un interior oscuro y frío. El olor a cerrado, a polvo acumulado, a abandono, me golpeó la nariz. Mis muebles, cubiertos con sábanas viejas, parecían fantasmas en la penumbra. Quité una de las sábanas de mi viejo sofá y me senté, el cuerpo agotado, el alma más aún. Mis ojos recorrieron cada rincón. La máquina de coser de mi abuela, la que había usado para ganar el pan y para coser el vestido de novia de Carmen, estaba tapada con una manta, su superficie de madera deslucida. Las fotos de Ernesto, de mi boda, de Carmen de niña, aún estaban en la mesita de noche, pero cubiertas de una capa de polvo que las hacía parecer aún más lejanas. La ausencia de vida en la casa era palpable, un vacío que resonaba con el que sentía dentro de mí. Me levanté y con las pocas fuerzas que me quedaban, abrí las ventanas para que el aire fresco de la mañana limpiara el ambiente. Luego, encendí la estufa. El crepitar de la leña fue un sonido reconfortante, el primer sonido familiar y cálido que escuchaba en mucho tiempo. Necesitaba un café. Necesitaba sentarme y pensar, no en lo que había pasado, sino en lo que iba a pasar. Mientras el agua hervía, mis pensamientos volvieron a Carmen, a su voz helada, a su maleta en la puerta. Pensé en todo lo que yo hacía por ellos. No era solo la comida, la limpieza, el cuidado de los niños. Era el apoyo silencioso, el colchón financiero que yo representaba. Cuando Ricardo tenía problemas con sus negocios, yo era la primera en prestarle mis pequeños ahorros, esos que Ernesto había guardado con tanto esmero para mi vejez. «Mamá, es un adelanto. Te lo devuelvo en un mes», decía Ricardo, y Carmen asentía. Ese adelanto nunca regresaba. Era mi pensión, pequeña pero constante, la que muchas veces cubría la compra del supermercado o pagaba una que otra factura importante que ellos olvidaban. Ella me veía como una carga, pero yo era el pilar invisible sobre el que se sostenía buena parte de su comodidad. Recordé la última vez que Ricardo me pidió dinero. Fue hace unos 6 meses, para una inversión muy importante que le daría grandes ganancias. Necesitaba 20,000 pesos. Yo le di lo que tenía, 10,000, esperando que al menos me devolviera eso. Carmen lo sabía y dijo que sería un pequeño favor que yo podía hacer. Esa conversación, ese descaro, ahora me quemaba en el alma. Me habían devuelto con 20,000 pesos en el bolsillo, como si eso borrara todos los favores que yo les había hecho, todas las horas de trabajo, todos los años de mi vida que les había dedicado. El desprecio era más cruel que cualquier golpe físico, pero esa rabia, esa desilusión no me doblegaría. Al contrario, se convirtió en un fuego lento, una determinación fría que me recorría las venas. Mi abuela tenía razón. El que es echado, si regresa, que lo haga para poner las cosas en su sitio. Y yo tenía mucho que poner en su sitio. El café, amargo y reconfortante, me ayudó a aclarar la mente. Lo primero era ver la realidad de mi casa. Necesitaba una buena limpieza, reparaciones urgentes, y para eso necesitaba dinero. Los 20,000 pesos de Carmen no durarían nada. Mi pequeña pensión a duras penas me permitiría comer. No iba a pedir limosna a nadie. Siempre fui una mujer de recursos.
Me levanté y, a pesar del cansancio, comencé a revisar la casa. Abrí los armarios, revisé la despensa. Todo estaba vacío, cubierto de polvo. La nevera estaba desenchufada. La cocina, mi santuario, estaba sucia y abandonada. Había trabajo por hacer. Mucho. En medio de mi recorrido por la casa, escuché un suave golpeteo en la puerta. Me sobresalté. ¿Quién podría ser a estas horas? Abrí con cautela, y allí estaba, con su delantal de flores y el cabello recogido en un moño. Doña Elvira, mi vecina de toda la vida. Su rostro se iluminó al verme. Graciela, mija, pero qué milagro. ¿Cuándo llegaste? No te esperábamos. Sus ojos, llenos de genuina sorpresa y alegría, me hicieron sentir un calor que no había sentido en años. La abracé con fuerza, y por un momento me permití sentir la emoción. Elvira, qué alegría verte, dije, sintiendo la voz quebrada. Pero ven, pasa, pasa, me dijo, empujándome suavemente para que entrara. ¿Cómo así que no avisaste? Y la casa hecha un desastre. ¿Y Carmen no te trajo? Elvira entró, observando el desolado panorama de mi sala. Su mirada, tan perspicaz como siempre, se detuvo en mi maleta y luego en mi rostro. No, Elvira, vine sola. Unas cosas que tenía que arreglar aquí, y Carmen estaba muy ocupada. Era una mentira piadosa que sabía que no duraría mucho. Elvira me conocía demasiado bien. ¿Sola? ¿Un viaje de 8 horas sola y con tu tobillo? ¿Y con la edad que tienes, Graciela?, dijo, arqueando una ceja. Su tono era de incredulidad, no de juicio. Me senté de nuevo en el sofá y Elvira se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. El tacto me ancló a la realidad. Ya estoy bien del tobillo, Elvira. Pero sí, fue un viaje largo. Y veo que tu casa... Ay, mija, está pidiendo a gritos un poco de cariño. No es para que estés así, tan abandonada. ¿Por qué no te quedas en mi casa mientras la arreglas? No es mucho, pero al menos tienes una cama limpia y comida caliente. La generosidad de Elvira me conmovió profundamente. Era la amistad verdadera, la que no esperaba nada a cambio. Gracias, Elvira, de verdad. Pero necesito estar aquí. Necesito sentir mi casa de nuevo. Solo necesito un poco de ayuda para limpiar y poner esto en orden. Pues aquí estoy yo, mija. Y mis muchachos también. Mañana mismo venimos a darte una mano. Y no me digas que no, que te conozco. Ahora, ¿ya comiste algo? Te traigo un cafecito con pan dulce, recién horneado. No pude negarme. Mientras Elvira iba a su casa, me permití un momento de profunda gratitud. No estaba sola. Tenía a Elvira. Y eso, en este momento, era más valioso que cualquier dinero. Mientras me comía el pan dulce de Elvira, sentí una pequeña chispa de esperanza. Esta chispa se unió al fuego de mi determinación. Mi plan comenzó a tomar forma en mi mente, paso a paso. No podía ser impulsiva. Tenía que ser inteligente, como siempre lo fui. Carmen me creía frágil, vieja, inútil, una carga. Eso sería mi mayor ventaja. Recordé que hace muchos años Ernesto había comprado un pequeño terreno a las afueras de San Pedro. Lo compró con la idea de construir una pequeña cabaña para jubilarnos allí, un lugar para sembrar y tener animales. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Ernesto enfermó y el terreno quedó en el olvido. Las escrituras las guardaba en un viejo baúl, junto a mis fotos más preciadas. Yo no lo había mencionado a Carmen porque el terreno era un sueño de nosotros dos, algo muy personal. Ella nunca le dio importancia a las cosas pequeñas de San Pedro. Para ella, solo lo de la ciudad era valioso. Este terreno, ese sueño olvidado, de repente adquirió un nuevo significado. Después de que Elvira se fue, prometiendo volver con sus hijos para ayudarme al día siguiente, me puse a buscar el baúl. Estaba escondido debajo de mi cama, pesado y lleno de polvo. Al abrirlo, el olor a naftalina y a papel viejo me envolvió. Allí estaban mis tesoros, cartas de Ernesto, fotos amarillentas, un pequeño relicario que me había regalado mi madre, y en el fondo, envueltos en un paño de lino, los papeles del terreno. La escritura en regla, con mi nombre y el de Ernesto. Era un pedazo de tierra pequeño, pero era mío, nuestro, y valía más de lo que Carmen se imaginaba. No era una fortuna, pero era un punto de partida, un capital que ellos no conocían ni valoraban.
Me quedé sentada, examinando los documentos bajo la tenue luz de la bombilla. Los sellos, las firmas, todo legal, todo en orden. Una idea comenzó a germinar en mi cabeza. El camino B, el poder visible subestimado, se combinaba con un toque de camino A, un activo que Carmen desconocía. Yo había sido el cerebro detrás de Ernesto en muchas de sus decisiones, sus inversiones, sus negocios. Él era el rostro, yo la mente. Y aunque en la ciudad mi poder se reducía a limpiar y cocinar, aquí en San Pedro, mi astucia seguía intacta. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, en la ciudad, mi hija Carmen y mi yerno Ricardo seguramente disfrutaban de su primer día libres de mamá. Me los imaginaba. Carmen, despertando tarde, sin tener que preocuparse por el desayuno de los niños ni por la casa. Ricardo, con su taza de café en la mano, leyendo el periódico, sin mi presencia silenciosa en la cocina. Me vino a la mente una imagen vívida, la casa de ellos, el mismo día que yo me había ido. Ricardo, al volver del trabajo, se había quejado amargamente del desorden. Carmen, ¿es que nadie ha limpiado hoy? Mira cómo está esto, había dicho, refiriéndose a los platos sucios en el fregadero. Carmen, agotada, había respondido, pues limpia tú, que no tengo dos manos. Mamá no estuvo. ¿Qué esperabas? Ricardo había bufado, y al final, ella misma había tenido que fregar los platos, cosa que no hacía desde hacía años. Ese pequeño detalle, esa mínima molestia, era solo el comienzo. Se me dibujó una sonrisa amarga en los labios. Pronto se darían cuenta de que mi ausencia era mucho más que unos platos sucios. Yo había sido la que pagaba la cuenta de internet cuando llegaba muy alta para su presupuesto. Yo era la que hacía la compra grande de la quincena, asegurándome de que nunca faltara nada en la nevera. Yo era la que llevaba a los niños a la escuela cuando Carmen tenía una reunión importante y Ricardo no quería perder su tiempo. Yo era la que se quedaba en casa un viernes por la noche para que ellos pudieran salir a cenar y al cine. Ellos creían que me estaban dando una pensión de 20,000 pesos. Pero yo había invertido mucho más que eso en su bienestar. Había sacrificado mi tranquilidad, mis últimos años, mi orgullo. Y ahora, todo eso se detendría. Dejaría de ser el colchón, la ayuda silenciosa, la mano invisible que sostenía su vida. Mi primera acción concreta, mi primer paso irreversible, sería asegurar mi propio futuro sin depender de nadie. Necesitaba arreglar la casa, sí, pero también necesitaba un ingreso. Miré la máquina de coser de mi abuela. Aún funcionaba, y en San Pedro la costura seguía siendo un oficio valorado. Recordé a las vecinas que siempre me pedían que les arreglara un pantalón o que les hiciera un vestido. La idea de volver a mi viejo oficio, de sentir la tela entre mis dedos, el zumbido de la aguja, me llenó de una energía renovada. Podría empezar de nuevo, lentamente. Al día siguiente, con la ayuda de Elvira y sus 2 hijos, la casa comenzó a cobrar vida. Limpiamos las ventanas, barriendo el polvo de años. Los muchachos de Elvira, 2 jóvenes fuertes y amables, me ayudaron a mover los muebles y a hacer una limpieza profunda. Mientras ellos trabajaban, Elvira y yo preparamos un guiso caliente, riendo y charlando como en los viejos tiempos. ¿Y de verdad Carmen no te acompañó, Graciela? Me parece muy raro, insistió Elvira, mientras picaba unas verduras. Ella tenía un compromiso muy importante, Elvira. Ya sabes cómo son las cosas en la ciudad. Mucho trabajo. Mentí de nuevo, aunque sentía un pinchazo en el corazón. Elvira me miró y no dijo nada, pero sus ojos, llenos de esa sabiduría silenciosa de las mujeres de pueblo, me dijeron que ella no me creía del todo. Y eso me dio aún más fuerza. No necesitaba decir la verdad. Solo necesitaba actuar. Esa tarde, agotada pero satisfecha, me senté en el porche, que ahora estaba limpio, a ver el atardecer. El jardín aún era un desastre, pero ya no me parecía tan desolado. Podía ver el potencial, la vida que esperaba resurgir. Pensé en Carmen, en Ricardo. ¿Ya habrían notado mi ausencia? ¿Habría llegado Ricardo a casa quejándose de la falta de una cena preparada? ¿Habrían tenido que lavar los platos los niños? La imagen me dibujó una sonrisa. El camino apenas comenzaba. Mi siguiente paso era crucial. Al día siguiente, iría al registro de la propiedad.
Quería asegurarme de que el terreno de Ernesto estuviera completamente a mi nombre. Quería entender su valor real. Y quería tomar posesión, no solo en papel, sino en mi mente y en mi corazón. Este terreno, que había sido un sueño olvidado, sería la base de mi nueva independencia. Y lo que es más importante, sería una moneda de cambio, una carta bajo la manga que Carmen y Ricardo ni siquiera imaginaban. Ellos me habían echado, creyendo que me dejaban sin nada, pero yo tenía algo que, a su debido tiempo, usaría. Pensé en cómo Carmen, en su burbuja de conveniencia, había subestimado mi capacidad. Ella pensó que yo era solo una anciana con achaques, una fuente de problemas y gastos. Nunca se detuvo a pensar en todo lo que yo aportaba, no solo en dinero, sino en tiempo, en paz mental, en la gestión invisible que mantenía su casa funcionando con una armonía que ellos daban por sentada. Recordé un episodio específico. Mi nieto, Pedrito, tuvo una fiebre muy alta una noche. Carmen y Ricardo estaban cenando fuera. Yo, con mi teléfono viejo, intenté llamarlos, pero no contestaban. Tomé a Pedrito en mis brazos, lo llevé a la clínica de urgencias y me quedé con él hasta las 3 de la mañana. Cuando Carmen llegó, ya todo estaba resuelto. Pedrito medicado y durmiendo tranquilamente. Carmen solo dijo: «Ay, mamá, qué susto. Menos mal que estuviste tú». Pero no hubo un gracias real. No hubo un reconocimiento de que yo había sido la única que actuó. Para ella, era lo que una abuela hace. Era mi deber. Esa noche, me sentí una empleada más que una madre. Esa misma noche, sentada en mi cama, en la que el polvo había sido reemplazado por sábanas limpias que Elvira me había prestado, revisé los documentos del terreno una vez más. No era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de la vida que Ernesto y yo habíamos planeado, una vida que Carmen había interrumpido con su «aquí no puedes vivir». Pero aquí, en San Pedro, en mi propia tierra, sí que podía. Y no solo sobrevivir, podía florecer de nuevo. Me propuse un plan. Primero, la casa. Con la ayuda de Elvira iría recuperando el lugar. Al mismo tiempo, buscaría información sobre la venta del terreno. Necesitaba saber cuánto valía y qué posibilidades tenía. Y en tercer lugar, activaría mi máquina de coser. Mis manos, aunque ya no tan ágiles como antes, aún tenían la memoria de la aguja y el hilo. Empezaría por lo básico: arreglos, dobladillos. Los vecinos de San Pedro eran gente sencilla y siempre necesitaban una costurera de confianza. Sería mi camino para recuperar mi dignidad, mi independencia económica, sin depender de los 20,000 pesos de limosna que Carmen me había dado. La calma de la noche en San Pedro era una caricia. Podía escuchar el canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro, el suave murmullo del viento entre los árboles. Era el sonido de la paz, era el sonido de la libertad. Y en esa libertad, Graciela, la mujer que había sido echada de la casa de su hija, comenzó a trazar el mapa de su regreso, no a un lugar, sino a sí misma. El viaje apenas había terminado, pero la verdadera aventura estaba a punto de comenzar. Y ellos, en la ciudad, aún no sabían que la pieza más importante de su tablero de ajedrez había decidido jugar su propia partida. Los días en San Pedro comenzaron a tejerse con el hilo de la rutina, pero una rutina diferente, llena de propósito. El primer paso fue la casa. Con la invaluable ayuda de Elvira y sus hijos, logramos transformar el desorden y el abandono en un hogar habitable. Limpiamos, lavamos, barnizamos. Cada mueble recuperaba su brillo, cada rincón volvía a respirar. El aroma a cera y a limpio, el mismo que recordaba de mi juventud, llenó de nuevo el ambiente. El jardín seguía siendo un desafío, pero ya no me parecía una tarea insuperable. Era un proyecto, como los que Ernesto y yo solíamos emprender. Mientras tanto, en la ciudad, los primeros mensajes de texto de Carmen empezaron a llegar, esporádicos y cargados de una superficialidad que me resultaba casi ofensiva. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya te acomodaste? Los niños te extrañan». Mentía. Los niños no me extrañaban, o al menos no más allá de la ausencia de sus desayunos preparados y sus habitaciones recogidas. Yo sabía que esas preguntas eran más una formalidad, una manera de saciar su conciencia, que una preocupación genuina.
Mis respuestas eran cortas, evasivas. Estoy bien, Carmen. La casa necesita mucho trabajo. Aquí todo tranquilo. No le di detalles. No le dije que Elvira me había ayudado, ni que estaba limpiando el jardín, ni que mi máquina de coser ya estaba de nuevo en funcionamiento. La asimetría de información era mi aliada. Cuanto menos supieran, mejor. El verdadero primer movimiento de mi plan llegó una mañana de martes. Me puse mi mejor vestido, un sencillo traje de lino que había conservado de mis años de costurera, me peiné con esmero y salí rumbo al registro de la propiedad. El edificio era el mismo de hace décadas, con sus grandes ventanales y su aire de solemnidad. Al entrar, el olor a papel viejo y tinta me transportó a los tiempos en que Ernesto y yo veníamos a firmar documentos, llenos de sueños para el futuro. La funcionaria que me atendió, una joven con gafas llamada Sofía, fue amable y eficiente. Le presenté los papeles del terreno de Ernesto. Sus ojos recorrieron los documentos con rapidez. Doña Graciela, veo que estos papeles están en orden. El terreno está a nombre de usted y de su difunto esposo. Tendríamos que hacer una pequeña actualización para que figure solo a su nombre, por temas de sucesión. Es un trámite sencillo, pero requiere de unos días. Mis ojos se iluminaron. No era solo un terreno, era algo más. ¿Y cuál es el valor actual de este terreno, señorita?, pregunté, sintiendo un leve cosquilleo en el estómago. Sofía tecleó algo en su computadora y luego levantó la vista, una expresión de sorpresa en su rostro. Doña Graciela, ¿usted sabe que este terreno está justo en la zona donde la municipalidad planea construir el nuevo centro de salud? Mi corazón dio un vuelco. No, no lo sabía. Había estado tan desconectada de San Pedro durante 3 años que me había perdido los avances. ¿El centro de salud?, murmuré, mi voz apenas un susurro. Sí, es un proyecto grande. Han estado comprando los terrenos aledaños desde hace 1 año. El valor de la propiedad se ha multiplicado, doña Graciela. Si decide venderlo, podría obtener una suma considerable. Hablamos de varios millones de pesos. Varios millones de pesos. La cifra resonó en mi cabeza como un eco. Un valor que Carmen y Ricardo ni siquiera se atreverían a soñar en años. Mi sueño olvidado con Ernesto, nuestro pequeño terreno para sembrar, ahora era una mina de oro inesperada. La ironía era tan dulce como un membrillo maduro. Ellos me habían echado con 20,000 pesos, y yo tenía millones. Salí del registro de la propiedad con la cabeza en alto, el sol de la mañana acariciando mi rostro. Mis pasos eran más firmes, mi postura más erguida. La noticia era un bálsamo para mi alma magullada. Me tomé un café en la plaza central, observando a la gente, sintiendo el pulso de mi pueblo. No iba a vender el terreno de inmediato. Quería pensarlo bien, quería entender el mercado, y quería que Carmen y Ricardo tuvieran tiempo para sentir mi ausencia. Los primeros efectos de mi desaparición en la vida de mi hija y yerno no tardaron en manifestarse. Elvira, mi fiel confidente, me mantenía al tanto de las novedades del pueblo. Su sobrina Marisa trabajaba en la misma oficina de Ricardo, y la información, como el agua, siempre encuentra su camino. Dice Marisa, me contó Elvira una tarde, mientras me ayudaba a podar las rosas del jardín, que Ricardo anda de un humor de perros últimamente, se queja de todo, que la casa está un desastre, que no hay nada para cenar cuando llega, que los niños están insoportables. Sonreí, un pequeño placer amargo. ¿Y Carmen?, pregunté, fingiendo indiferencia. Carmen anda corriendo de un lado para otro. La veo apurada por la mañana llevando a los niños a la escuela, y por la tarde, comprando en el supermercado con cara de agotada. Dice Marisa que hasta ha dejado de arreglarse, y la he oído quejarse por teléfono de que no da abasto con todo. Mi sonrisa se ensanchó. El poder visible subestimado. Ellos habían creído que mi ayuda era algo trivial, reemplazable, pero yo era el engranaje central de su máquina. Y ahora la máquina se estaba atascando. Una semana después de mi visita al registro, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sofía. Doña Graciela, disculpe la molestia. Es que un tal señor Ricardo ha estado preguntando por el terreno de su difunto esposo. Dice que es su yerno y que le interesa saber sobre la propiedad. Le dije que usted es la propietaria y que él no tiene nada que ver, pero insistió mucho.
La sangre se me heló y luego me hirvió. ¿Ricardo? ¿Cómo sabía Ricardo del terreno? La única explicación era que Carmen le había mencionado algo en el pasado, quizás en una conversación trivial, y él, con su olfato para el dinero, había recordado. O peor, tal vez había estado husmeando en mis cosas antes de que me fuera. La indignación me invadió. Querían mi casa en San Pedro, querían mi ayuda y ahora querían mi terreno. No tenían límites. Muchas gracias, Sofía, por avisarme, dije, mi voz calmada, aunque por dentro sentía un huracán. Por favor, no le dé ninguna información. Dígale que cualquier consulta debe ser conmigo directamente, y que no estoy interesada en vender nada por ahora. Colgué el teléfono, mi mente trabajando a 1000 por hora. Ricardo ya estaba moviendo sus hilos. Eso significaba que la presión aumentaría. Pero yo tenía una ventaja. Ellos no sabían que yo sabía. Y no sabían cuánto sabía. Mi siguiente paso fue poner en marcha mi plan de vuelta al ruedo. Saqué mi vieja máquina de coser, la limpié, la engrasé. Con unas pocas bobinas de hilo que había conservado y unas telas que Elvira me había regalado, empecé a coser. Al principio, solo pequeños arreglos para mí misma, luego para Elvira. Y pronto, la noticia de que doña Graciela había regresado y estaba cosiendo de nuevo, se extendió por el pueblo como la pólvora. La gente de San Pedro era noble. Había crecido conmigo. Había visto a Carmen nacer y crecer. Sabían de mis manos, de mi habilidad. Y no pasó mucho tiempo antes de que las primeras clientas empezaran a llegar a mi puerta. Doña Consuelo, la maestra jubilada, me trajo un vestido que necesitaba un dobladillo. La señora Elena, del mercado, quería que le ajustara un pantalón. La máquina de coser volvió a zumbar. Un sonido melódico que llenaba mi casa y mi corazón. Cada puntada era un recordatorio de mi independencia, de mi valor. Los días se convirtieron en semanas. Mi casa se iba llenando de vida y de aromas. El olor a café por las mañanas, a tela recién cortada, a las flores del jardín que poco a poco recuperaba su esplendor. Elvira y yo pasábamos las tardes regando, plantando, compartiendo historias. El terreno, ese tesoro inesperado, seguía en mi mente, pero con una nueva perspectiva. No era solo dinero, era una herramienta. Un sábado por la tarde, mientras yo cosía un vestido para la nieta de Elvira, recibí una llamada de Carmen. Su voz era diferente, no la voz superficial de antes. Había un matiz de desesperación, de irritación. Mamá, ¿cuándo piensas venir a la ciudad? Te necesitamos aquí. Esto es un caos. Ricardo está insoportable, los niños. No te imaginas. La casa es un desastre. Guardé silencio, dejando que el murmullo de mi máquina de coser llenara la pausa. Carmen, estoy bien aquí, estoy ocupada. La casa en San Pedro necesitaba mucho trabajo. ¿Pero qué trabajo, mamá? Si es una casa vieja, ¿qué tanto puedes hacer? Su voz sonaba a desprecio. Tú tienes que estar aquí. Es tu deber con tus nietos. La palabra deber me hirió, pero no me doblegó. Mi deber, Carmen, lo he cumplido por años. Y ahora tengo mis propios deberes. Mamá, no seas así. ¿No extrañas a tus nietos? ¿No te das cuenta de lo difícil que es para mí y para Ricardo con todo esto? No tenemos ayuda con nada. Niñera, señora de la limpieza, todo cuesta una fortuna. Esa fue la frase clave. Todo cuesta una fortuna. De repente, mi ausencia se había traducido en números, en gastos inesperados. El valor de mi ayuda ahora era tangible para ellos. Ya veo, Carmen. Así que ahora sí se dan cuenta. Mi voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una intención que ella no podía descifrar. Pues sí, la ayuda tiene un valor. Y yo, ahora, tengo mi propio trabajo. Mis clientas me necesitan. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Carmen estaba confundida. ¿Mis clientas? ¿Mi propio trabajo? La imagen de su madre, la anciana inútil, no encajaba con eso. ¿Clientas? ¿Pero de qué hablas, mamá? ¿Estás cosiendo otra vez? Pero si ya tienes una edad, mamá, no deberías estar agotándote. La preocupación en su voz era falsa, teñida de un desdén mal disimulado. No le importaba mi salud, le importaba que yo no estuviera disponible para sus necesidades. No te preocupes por mí, Carmen. Estoy mejor que nunca. Y sí, estoy cosiendo. Y tengo muchas clientas, más de las que te imaginas. Y colgué, antes de que ella pudiera decir algo más.
Mi mano no tembló. El corazón me latía con fuerza, pero era un latido de determinación, no de miedo. Esa noche, mientras cenaba un caldo casero que había preparado con las verduras de mi huerta recién cuidada, mi mente volvió a Ricardo. Su interés por el terreno no era casual. Él, con su ambición desmedida, debía haber escuchado los rumores del proyecto municipal, y ahora quería mi terreno. La escena que había imaginado para el momento icónico comenzó a tomar forma en mi cabeza. Un lugar, una audiencia y una revelación que los dejaría sin habla. El momento icónico. Tenía que ser perfecto, tenía que golpear donde más les dolía, en su orgullo, en su ambición, en su imagen, y tenía que ser público. Recordé que la próxima semana se celebraría la Feria Anual de San Pedro. Era un evento grande, al que venían muchos comerciantes y hasta algunos inversionistas de la ciudad, gente que buscaba oportunidades en el crecimiento del pueblo. El alcalde, los funcionarios municipales, todos estarían allí. Y Ricardo, con su olfato para los negocios, seguro que haría acto de presencia para ver qué podía sacarle al pueblo. Era el escenario perfecto. Mi plan era simple, pero contundente. Primero, haría los trámites para que el terreno pasara completamente a mi nombre. Con los papeles en orden, me reuniría con el arquitecto del proyecto del centro de salud, el señor Guzmán, para entender los detalles. Luego, en la feria, en medio de la gente, cuando Ricardo se sintiera seguro y superior, yo haría mi jugada. Elvira, mi cómplice silenciosa, notó mi cambio. ¿Qué traes en la cabeza, Graciela? Te veo con esa mirada de cuando Ernesto y tú planeaban algo grande. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo estoy poniendo las cosas en su sitio, Elvira, como debe ser. Y ella, con esa sabiduría que la caracterizaba, asintió, sin preguntar más. Al día siguiente, regresé al registro de la propiedad. Sofía, la funcionaria, me recibió con una sonrisa. Doña Graciela, justo a tiempo. Los papeles de sucesión ya están listos. El terreno está ahora completamente a su nombre. Firmé los documentos con mano firme. Oficialmente, era la única dueña de esa joya inmobiliaria. Luego, Sofía me dio la información de contacto del arquitecto Guzmán. Lo llamé. Acordamos una cita para esa misma tarde. Quería ver los planos, entender el impacto del centro de salud y, sobre todo, quería que él me conociera. No como una anciana, sino como la propietaria del terreno clave para su proyecto. La reunión con el arquitecto Guzmán fue esclarecedora. Un hombre joven, entusiasta y muy profesional. Me mostró los planos, me explicó la importancia estratégica de mi terreno para la construcción del acceso principal al centro de salud. Doña Graciela, su propiedad es fundamental. Sin ella, tendríamos que rediseñar todo el acceso, lo que implicaría más costos y retrasos. La municipalidad está muy interesada en adquirirla. Entiendo, dije, manteniendo una expresión neutra. ¿Y cuál sería su propuesta de compra? El arquitecto me dio una cifra que me dejó sin aliento, una cantidad mucho mayor de lo que Sofía me había adelantado. Era una fortuna, de verdad, pero yo no le di una respuesta. Señor Guzmán, le agradezco su sinceridad y su oferta. Necesito pensarlo. Es un terreno muy especial para mí. Fue un sueño de mi difunto esposo. Lo entiendo perfectamente, doña Graciela. Pero déjeme decirle algo. Los rumores de que su yerno, el señor Ricardo, ha estado tratando de averiguar sobre este terreno y de contactar a algunos de mis socios han llegado a mis oídos. Permítame aconsejarle que tenga cuidado. Mi corazón se apretó. Ricardo no solo quería el terreno, estaba intentando sabotear cualquier acuerdo para quedarse con él a un precio ridículo, o peor, para intentar negociar con la municipalidad sin mi consentimiento. El descaro no tenía límites. Señor Guzmán, le agradezco el aviso y le aseguro que cualquier negociación sobre mi terreno pasará únicamente por mí. Nadie más tiene autoridad. Salí de su oficina con una furia fría que me recorría el cuerpo. Ricardo estaba jugando sucio, pero yo también sabía jugar, y mi jugada sería pública, dolorosa y definitiva. La noche antes de la feria, no pude dormir. Repasé cada detalle de mi plan. La emoción, la anticipación, me mantenían despierta. Me imaginaba la cara de Ricardo, de Carmen, la humillación que me habían infligido, multiplicada por 1000 en público,
No era venganza, era justicia, era poner las cosas en su sitio. Me vestí con mi mejor ropa, la que Ernesto me había regalado en nuestro último aniversario. Un vestido azul oscuro, elegante y sobrio. Mis joyas más sencillas, pero con significado. Mi cabello recogido en un moño pulcro. Me miré en el espejo. No era la Graciela frágil y agotada que había subido al autobús. Era una mujer fuerte, una mujer con un plan. Llegué a la feria temprano. El ambiente era festivo, lleno de música, de puestos de comida, de gente riendo y charlando. El calor de la gente de San Pedro era un abrazo. Saludé a mis clientas, a mis vecinos, a la señora Elena del mercado. Me sentía en casa, me sentía yo misma. Elvira me encontró cerca del escenario principal, donde el alcalde daría su discurso inaugural. Graciela, ¿estás radiante? ¿Lista para lo que viene? Le di un guiño. Más que lista. Encontré mi lugar entre la multitud, cerca del estrado, y no tardé en verlos. Carmen y Ricardo, llegando con sus 2 hijos. Carmen, con una blusa impecable, pero con ojeras que delataban su cansancio. Ricardo, con su traje caro, su sonrisa de dientes blancos y su aire de superioridad, saludando a diestra y siniestra, como si fuera el dueño del lugar. Buscaba contactos, hacía negocios. Me vieron, pero me ignoraron. Un saludo fugaz, un movimiento de cabeza. Me sentí invisible, una vez más. Eso era perfecto. El alcalde comenzó su discurso, hablando del progreso de San Pedro, de los nuevos proyectos, de la inversión en el centro de salud. Y entonces vi a Ricardo, acercándose al arquitecto Guzmán, con esa sonrisa suya de tiburón. Estaba a punto de hacer su jugada, de intentar manipular la situación, de robarme lo que era mío. En ese momento sentí un escalofrío. Era la hora, el momento de la verdad. Recordé la frase de Carmen: «Mamá, vuelve a tu ciudad, ya no puedes vivir aquí», y la maleta en la puerta. Y esos 20,000 pesos. La humillación. Todo se unió en una explosión de determinación. El alcalde terminaba su discurso, anunciando con bombo y platillo la construcción del nuevo centro de salud y mencionando la importancia de adquirir los terrenos necesarios para el acceso. Los aplausos estallaron. Y en medio de esos aplausos, Ricardo, con una sonrisa triunfal, se acercó al micrófono. «Con el permiso del señor alcalde», dijo, su voz resonando por los altavoces. «Yo, Ricardo Pérez, como inversionista interesado en el progreso de San Pedro, me gustaría asegurar a todos que el terreno para el acceso al centro de salud no será un problema. Hemos estado en conversaciones avanzadas para adquirir la propiedad clave, y estamos a punto de cerrar un trato que beneficiará a todos». Un murmullo de expectación recorrió la multitud. Ricardo, inflado de orgullo, me miró de reojo con una sonrisa de suficiencia. Creía que me había ganado. Creía que me había arrebatado lo que era mío. Pero él no sabía que la Graciela que había vuelto a San Pedro era una Graciela diferente, una Graciela con millones en el banco y un plan bajo el brazo. En ese preciso instante, cuando Ricardo se preparaba para saborear su victoria, di un paso adelante. Mi voz, aunque no estaba amplificada por un micrófono, resonó con una claridad que silenció a la multitud. «Disculpe, señor Pérez», dije, mi mirada fija en él, mis ojos 2 brasas encendidas. «Pero creo que hay un pequeño error en su información». Todos los ojos se volvieron hacia mí. La cara de Ricardo, de repente, se puso pálida. Carmen, a su lado, me miró con una mezcla de confusión y pánico. El aire se tensó. El momento icónico había llegado. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos en la feria de San Pedro, desde el alcalde hasta el último puesto de tamales, estaban fijos en mí. Ricardo, con el micrófono aún en la mano, se quedó helado. Su sonrisa de suficiencia se había desdibujado, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Carmen, a su lado, había abierto la boca, pero no salía sonido alguno. Sus hijos, mis nietos, que estaban aburridos jugando con sus teléfonos, levantaron la vista, curiosos por la interrupción. El arquitecto Guzmán, que estaba cerca de Ricardo, me miró con una mezcla de sorpresa y una leve sonrisa de complicidad. Sabía lo que se venía. Elvira, entre la multitud, me lanzó un guiño de aliento.
Era mi momento. —¿Disculpa, señora? Ricardo logró balbucear, intentando recuperar la compostura, su voz un hilo. —¿Usted quién es? La pregunta fue un error. Fue la mecha que encendió el fuego. Me acerqué un paso más, mis ojos clavados en los suyos. —Soy Graciela Ríos, señor Pérez —dije, mi voz clara y firme, resonando sin necesidad de micrófono—, y soy la propietaria del terreno al que usted se refiere. La frase cayó como una losa. Un murmullo corrió por la multitud. Algunos de los vecinos me reconocieron, susurrando mi nombre. Ricardo me miró con una incredulidad aún mayor, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Su rostro, antes pálido, ahora estaba teñido de un rojo furioso. —¡Mamá! Carmen finalmente encontró su voz, pero era un grito ahogado, una mezcla de vergüenza y pánico. —¿Qué estás haciendo? La ignoré. Mi atención estaba en Ricardo, en el hombre que había planeado quedarse con mi propiedad sin mi consentimiento, el que me había echado de su casa con una limosna. Parece que el señor Pérez está mal informado. Continué, elevando un poco la voz para que todos me escucharan. Porque hasta donde yo sé, y tengo los papeles para probarlo, no hay ninguna conversación avanzada con usted sobre la venta de mi propiedad. Y mucho menos un acuerdo a punto de cerrar. El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de rabia. Soltó el micrófono, que cayó con un golpe seco. —Graciela, no sabes de lo que hablas —rugió, su voz llena de veneno. Tú no entiendes de negocios, ese terreno no vale nada, es un favor que yo te iba a hacer al comprártelo. La gente empezó a murmurar más fuerte. Ricardo, en su ira, acababa de cometer otro error. Había subestimado a su audiencia. La gente de San Pedro conocía su terreno, conocía la zona, y sabían que el proyecto municipal era real. Me armé de calma, la misma calma que usaba para hilar una puntada perfecta. —¿Un favor, señor Pérez? —dije, elevando una ceja. Mire qué casualidad. Hace unos días el arquitecto Guzmán me hizo una oferta por ese mismo terreno, una oferta que asciende a varios millones de pesos. Y le aseguro, señor Pérez, que no era ningún favor. Era una compra justa por una propiedad estratégica. La multitud estalló en un clamor. Millones de pesos se escuchaba por aquí y por allá. Las caras de la gente eran una mezcla de asombro y admiración. El alcalde, que había estado observando la escena con los brazos cruzados, ahora tenía una sonrisa en los labios. Ricardo estaba lívido. Sus ojos disparaban fuego. Se acercó a mí, amenazante. —Estás senil, vieja. Te has vuelto loca. Nadie te va a pagar esa cantidad por un terreno baldío. Carmen, finalmente, reaccionó, agarrándolo del brazo. —Ricardo, por favor, basta. Pero Ricardo estaba fuera de sí. El desprecio en su voz, la humillación pública, era todo lo que me había prometido mi abuela. Tú no eres nadie, Graciela. Eres una carga, una inútil que echamos de la casa porque ya no servías para nada. Esas palabras, las mismas palabras que me habían destrozado el alma en el autobús, ahora, dichas en público, ante mis vecinos, ante la gente de mi pueblo, perdieron su poder. Se convirtieron en una exhibición de su propia bajeza. Me mantuve firme, mi mirada inquebrantable. Fui una carga, dices, Ricardo, dije, mi voz llena de una ironía helada. Fui la que cocinaba para ustedes, la que limpiaba su casa, la que cuidaba a sus hijos sin cobrar un centavo. Fui la que prestó los 20,000 pesos que nunca me devolviste para el enganche de tu coche. La que pagó la cuenta de luz, la del internet, cuando ustedes olvidaban hacerlo. La que te salvó de la vergüenza varias veces con mis pequeños ahorros, cuando tus negocios importantes no salían como esperabas. Si eso es ser una carga, entonces sí, fui una carga. Cada palabra fue un dardo, clavándose en su orgullo. La gente de San Pedro, que había visto mi generosidad por años, que conocía la historia de mi vida, murmuraba con indignación. Muchos habían sido testigos de cómo yo había apoyado a Carmen y a Ricardo. Carmen se cubrió la cara con las manos, avergonzada. Sus hijos, que ahora entendían algo de lo que estaba pasando, miraban a su padre con los ojos muy abiertos. Ricardo, al ver la reacción de la gente, al sentir el peso de esas palabras, perdió el último vestigio de su compostura. «Cállate, vieja metiche», rugió, intentando abalanzarse sobre mí.
Pero el arquitecto Guzmán, rápido, se interpuso entre nosotros. «Señor Pérez, le pido que se calme. Estamos en un acto público». El alcalde también intervino, con una expresión seria. «Señor Pérez, esto es inaceptable, completamente inaceptable». La humillación de Ricardo era palpable. Su rostro estaba rojo, su respiración agitada. Carmen intentó arrastrarlo lejos, lejos de las miradas de desprecio, de los susurros de condena. Pero yo no había terminado. «Y en cuanto a mi propiedad», dije, elevando la voz para que todos me oyeran, «el señor Ricardo Pérez no tiene ni tendrá ninguna injerencia. Mi terreno no está en venta para él. Y estoy evaluando con el arquitecto Guzmán la mejor opción para el bien de San Pedro, porque para mí, mi pueblo sí importa». Un aplauso espontáneo estalló entre la multitud. La gente de San Pedro, mi gente, me apoyaba. Era una ovación silenciosa, pero poderosa. Ricardo, con la cara descompuesta, fue arrastrado por Carmen, dejando el escenario principal con el rabo entre las piernas, bajo el peso de la vergüenza pública. Vi a Carmen, con la cabeza gacha, arrastrando a sus hijos que miraban a su abuela con una mezcla de confusión y una nueva admiración. El rostro de mis nietos, antes pegado a sus pantallas, ahora se había iluminado con una comprensión que quizás los cambiaría para siempre. La abuela que creían vieja y sin importancia, acababa de demostrarles que tenía más poder que sus propios padres. La feria continuó, pero la atmósfera había cambiado. Yo, doña Graciela, la costurera de San Pedro, me convertí en el centro de atención. La gente se acercaba a saludarme, a felicitarme, a expresarme su apoyo. El alcalde, con una sonrisa sincera, se me acercó. «Doña Graciela, qué gusto verla. ¿Y qué lección le ha dado a ese señor? Tiene todo nuestro apoyo en lo que decida hacer con su terreno. San Pedro necesita gente como usted». Le agradecí sus palabras, sintiendo un calor genuino en el corazón. Horas después, cuando la feria empezaba a disiparse y el sol comenzaba a caer, Elvira se me acercó, sus ojos brillando de orgullo. «Graciela, mija, ¿qué espectáculo les diste?» Ricardo estaba verde de rabia, y Carmen no sabía dónde meterse. Se lo tenían merecido. Sonreí, un cansancio dulce invadiéndome. No fue un espectáculo, Elvira, fue justicia. ¿Y la gente? ¿Viste cómo te apoyaron? Eres la heroína del pueblo. La noche llegó, y yo regresé a mi casa, mi corazón en paz. La humillación se había disipado, reemplazada por una sensación de dignidad y de control. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Era Carmen. Su voz, que antes era de fastidio o de falsa preocupación, ahora estaba teñida de histeria. «Mamá, por favor, tienes que volver. Ricardo está furioso. Dice que nos has avergonzado, que nos has arruinado. No sabes lo que está pasando aquí». La escuché en silencio, dejando que se desahogara. Sus palabras, antes tan dolorosas, ahora me resbalaban. «Carmen, tranquila. Estoy en mi casa. No tengo por qué volver a la ciudad. Y lo que pasó en la feria fue una consecuencia de las acciones de Ricardo». «Pero mamá, él dice que vas a vender el terreno y que no nos vas a dar nada, y que por tu culpa vamos a perder la oportunidad de un buen negocio». «¿De un buen negocio?», repetí, mi voz helada. «¿Te refieres al negocio que Ricardo quería hacer a mis espaldas, sin mi consentimiento, a costa de mi propiedad? Carmen, Ricardo no tiene ninguna autoridad sobre mis bienes. Y yo, por supuesto, voy a vender mi terreno al mejor postor para mi propio beneficio. No tengo por qué darles nada a ustedes. Ustedes ya me dieron mis 20,000 pesos para mi regreso a la ciudad. ¿Lo recuerdas?» El silencio en la línea fue absoluto. La frase de los 20,000 pesos había sido un golpe bajo, un recordatorio de la limosna con la que me habían despedido. «Mamá, por favor». Su voz se quebró y escuché lo que parecían sollozos. «No hagas esto. No seas así. Somos tu familia, tus nietos. ¿No piensas en ellos?». Esa fue su última maniobra, la manipulación emocional, usando a mis nietos como escudo. Pero yo había aprendido a ver a través de sus juegos. Pienso en mis nietos, Carmen, y por eso les estoy dando una lección de dignidad, una lección de que las personas no son objetos que se usan y se tiran. Ellos merecen aprender que sus padres deben honrar a su abuela,
no despreciarla. Pero, ¿y el dinero? Necesitamos ayuda, mamá. Ricardo está muy mal. Su negocio está pasando por un momento difícil. No tenemos dinero para la niñera, para la limpieza. No podemos con todo. La máscara se había caído por completo. Ya no era preocupación por mi salud, ni el bien de mis nietos. Era simplemente dinero. Su dependencia de mi ayuda invisible se había vuelto insostenible. Pues tendrán que arreglárselas, Carmen. Como yo lo hice por años. Yo también tengo mis gastos y mi propio negocio y mis clientas. Pero mamá, ¿cómo vas a comparar coser con nuestra vida aquí? Tú no sabes lo que es el estrés de la ciudad. La vida es cara. La vida es cara, sí, Carmen, dije, y mi voz era una caricia de hielo. Y el respeto, la gratitud y la dignidad no tienen precio. Esas son cosas que ustedes han olvidado. Y colgué. Mi mano no tembló, pero mi corazón sí sintió una punzada. Una punzada de tristeza por la hija que se había perdido, por la relación que se había roto, pero también una punzada de alivio. Me había liberado. Más tarde, esa misma semana, mientras terminaba un vestido de fiesta para la hija de doña Consuelo, Carmen apareció en mi puerta. Había conducido 8 horas, igual que yo. Su coche, un modelo caro y brillante, contrastaba con la modesta fachada de mi casa. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. No era la Carmen arreglada y segura de sí misma que conocía. Era una mujer agotada, desesperada. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Por favor, escúchame, lo siento mucho. Ricardo está descontrolado, me ha gritado, me ha echado la culpa de todo. Dice que me voy a quedar sola si no convenzo a la vieja de vender el terreno». La palabra vieja me dolió, pero no tanto como antes. Ya no tenía el poder de herirme. «Pasa, Carmen», dije, abriéndole la puerta, sin invitarla a abrazarme. «Siéntate». Ella se sentó en el sofá, el mismo que había limpiado con Elvira, el mismo donde yo me había sentado desolada a mi llegada. Se veía pequeña, frágil. «Mamá, por favor, no vendas el terreno, o al menos danos una parte. Ricardo dice que con ese dinero podríamos salvar su negocio. Y si su negocio quiebra, no tendremos nada. Nos quedaremos sin casa, sin nada. Piensa en los niños». Sus lágrimas eran genuinas esta vez, lágrimas de miedo, de desesperación. Pero yo había visto ese truco antes. «Carmen, ¿recuerdas lo que te dije de la dignidad y el respeto? Esas no son cosas que se compran con dinero. Y tu padre y yo trabajamos muy duro por ese terreno. No es una tabla de salvación para los malos negocios de Ricardo». «Pero, ¿y tu familia? ¿No te importa lo que nos pase?» La miré a los ojos, mis ojos, los suyos. Eran los mismos ojos que yo tenía de joven. «Sí, Carmen, me importa. Pero también me importa mi dignidad. Me importa lo que me hicieron. Me importa que me hayan usado, me hayan despreciado, me hayan echado como si fuera una molestia. Y eso, Carmen, no se borra con unas lágrimas». Carmen bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Ella, que siempre había sido tan segura, tan controladora, ahora estaba rota. «Mamá, ¿qué tengo que hacer?», dijo finalmente, su voz apenas audible. Esa era la pregunta clave. No, por favor, perdóname, sino, ¿qué tengo que hacer? Era el comienzo de la redención, pero una redención cara, con condiciones. «Vas a tener que aprender muchas cosas, Carmen», dije, mi voz tranquila, sin rabia, solo con la autoridad que había recuperado. «Vas a tener que aprender el valor del trabajo, el valor de la ayuda, el valor del respeto a tus mayores. Y vas a tener que aprender a vivir sin que yo sea tu colchón». Ella me miró, esperando el veredicto. «Por ahora, no te voy a dar nada del terreno. No por el momento. Ricardo ha jugado sucio y eso tiene consecuencias. Y tú, Carmen, vas a volver a tu casa. Vas a enfrentar tus problemas. Vas a levantar tu propia casa, con tus propias manos. Y cuando me demuestres que has cambiado, que has aprendido el valor de las cosas, entonces, y solo entonces, hablaremos de lo que puedes hacer con tu vida. Pero no te pediré que me pidas perdón, te pediré que te respetes a ti misma y a tu familia. Esa es mi condición». Carmen no protestó, no lloró más, solo asintió, lentamente. La comprensión se dibujó en su rostro. La partida había terminado.
Yo había ganado. Y ella, por primera vez en su vida, tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La casa de San Pedro, mi pequeño refugio, era ahora mi fortaleza. Y desde allí, Graciela, la costurera, la dueña del terreno millonario, la madre de una hija que finalmente estaba aprendiendo, comenzaría un nuevo capítulo, pero esta vez bajo mis propias reglas. Los meses que siguieron a la visita de Carmen fueron un torbellino de cambios, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Mi casa en San Pedro se convirtió en un santuario de actividad y propósito. El jardín, antes olvidado, florecía bajo mis cuidados y los de Elvira. Las rosas trepadoras volvieron a cubrir el porche, y mis hierbas medicinales crecían vigorosas. El aire olía a tierra húmeda y a lavanda, un aroma de renacimiento. Mi negocio de costura, el hilo de Graciela, creció más allá de mis expectativas. La gente de San Pedro valoraba el trabajo bien hecho, la atención personalizada y el buen precio. Mi máquina de coser zumbaba desde la mañana hasta la tarde, y mi pequeña sala se llenó de telas de colores, patrones y risas de clientas que venían a recoger sus encargos y a compartir un cafecito. Incluso tuve que contratar a Marisa, la sobrina de Elvira, para que me ayudara con los patrones y los arreglos más sencillos. Era una bendición. Mi pensión, que antes apenas alcanzaba para el día a día, ahora era un complemento a mis ingresos, y por primera vez en años, sentí la libertad financiera que tanto anhelaba. El terreno, mi mina de oro silenciosa, seguía siendo objeto de negociaciones. El arquitecto Guzmán y la municipalidad me hicieron una oferta final, mucho más generosa de lo que había soñado. Decidí vender una parte del terreno, la que era estratégica para el acceso al centro de salud, y conservar otra parte, la que había sido el sueño de Ernesto para nuestra pequeña cabaña. El dinero de la venta me dio una tranquilidad que nunca antes había conocido. No era para derroches, sino para asegurar mi futuro, el de mi casa, y para invertir en mi negocio y en San Pedro. Las noticias de la ciudad llegaban a través de Marisa, que seguía en contacto con gente de la antigua oficina de Ricardo. La vida para Carmen y Ricardo no era fácil. El negocio de Ricardo se había ido a pique, tal como había temido. Sin mi apoyo financiero, sin los favores que les hacía, sin la red invisible de mi ayuda, sus cimientos se habían desmoronado. Tuvo que vender su coche de lujo y el apartamento moderno, que estaba a nombre de Carmen, para saldar deudas. Se mudaron a un pequeño departamento en un barrio más modesto, lejos de sus amigos y su vida social. Carmen, que nunca había tenido que hacer nada por sí misma, ahora trabajaba en 2 empleos para mantener a sus hijos y pagar las cuentas. Limpiaba oficinas por la mañana y trabajaba en una tienda de ropa por las tardes. Ricardo, por su parte, intentaba reinventarse, buscando trabajos que antes consideraría por debajo de su nivel. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una lucha diaria por la supervivencia. Mis nietos, Juanito y Pedrito, también sintieron el cambio. Ya no tenían acceso ilimitado a sus pantallas ni los lujos a los que estaban acostumbrados. Tenían que ayudar en casa, hacer sus tareas y aprendieron a valorar las cosas de una manera que nunca habrían hecho antes. Esa era la lección de dignidad que les había prometido. Carmen me llamaba de vez en cuando. Sus llamadas ya no eran de exigencia o de lamento, sino de un cansancio genuino. Y, a veces, de una humilde petición de consejo. «Mamá, ¿cómo le hacías para que el arroz con pollo no se pegara?», me preguntó una tarde, su voz más suave, casi vergonzosa. Le di la receta, con paciencia, sin reproches. «¿Y mamá, cómo hago para que la ropa de los niños no se manche tanto? La secadora de aquí no es como la tuya». Le expliqué mis trucos de lavandera, los que aprendí de mi madre. Era una dinámica nueva. Ella preguntaba, yo respondía. Ella era la aprendiz, yo la maestra. Un mes después de la venta del terreno, decidí usar una parte del dinero para un proyecto personal. Recordando mi propia experiencia y la de muchas mujeres mayores en San Pedro, fundé un pequeño taller de costura en un local céntrico. No era solo para mi negocio, sino para enseñar a otras mujeres a coser, a hacer arreglos, a crear sus propios diseños. Le puse de nombre Las Manos de Graciela.
Quería que fuera un espacio donde la sabiduría y la experiencia de las mujeres mayores se valoraran, y donde las más jóvenes pudieran aprender un oficio. Elvira y Marisa fueron mis primeras colaboradoras. La inauguración fue un evento hermoso. El alcalde, el arquitecto Guzmán, mis clientas, mis vecinas y mucha gente del pueblo asistieron. Elvira, con sus ojos llenos de orgullo, me abrazó. ¿Quién te viera, Graciela? De la que casi echan al olvido, a la que da trabajo a otras mujeres. Eres una inspiración, mija. Mi corazón se hinchó de gratitud. En medio de la celebración, vi a Carmen. Había llegado sola, con sus 2 hijos. Estaba diferente. Vestía una ropa sencilla, su cabello recogido en una cola de caballo, su rostro aún cansado, pero con una luz diferente en los ojos. Mis nietos se acercaron a mí, me abrazaron con fuerza. «Abuela, qué bonito», dijo Juanito, señalando las máquinas de coser. «¿Nos enseñas a coser?» Sonreí, un nudo en la garganta. «Claro que sí, mi amor. Siempre hay algo nuevo que aprender». Carmen se acercó a mí, sus ojos húmedos. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Felicidades. Esto es maravilloso». La miré. No había rabia ni reproche, solo una mirada de una madre a su hija, una mirada que decía: «Lo has logrado». «Gracias, Carmen». Se quedó en silencio por un momento. Luego se acercó y me dio un abrazo. Un abrazo real, esta vez. No un abrazo por obligación, sino uno de arrepentimiento, de reconocimiento. «Mamá, lo siento mucho», dijo, las lágrimas resbalando por su mejilla. «Por todo, por lo que te dije, por cómo te traté. Fui una tonta. No valoré lo que tenía. No te valoré a ti». Le devolví el abrazo, un abrazo suave, pero firme. «Ya pasó, Carmen. Lo importante es que ahora lo entiendes y que estás aprendiendo». «Estoy aprendiendo, mamá. De verdad. Es muy duro, pero me hace sentir que soy capaz y que no necesito que nadie haga las cosas por mí». Su voz, aunque cansada, tenía una nueva fortaleza. Esa era la redención que yo buscaba. No una disculpa vacía, sino una transformación real. Ricardo no apareció en la inauguración. Pero Carmen me dijo que había empezado a trabajar en un taller de reparaciones, que se había humillado a aprender un oficio que antes despreciaba. La lección también le había llegado a él, a su manera. Esa noche, sentada en el porche de mi casa, viendo las estrellas que brillaban con intensidad en el cielo de San Pedro, reflexioné sobre mi viaje. Había sido echada de la casa de mi hija, tratada como una carga inútil. Pero ese acto de crueldad había sido el catalizador para mi propia liberación. Había redescubierto mi fuerza, mi valor, mi propósito. Había recuperado mi dignidad, no con un enfrentamiento violento, sino con inteligencia, con paciencia, con la sabiduría que solo los años pueden dar. Mi abuela tenía razón. El que es echado, si regresa, que lo haga para poner las cosas en su sitio. Y yo lo había hecho. No solo había recuperado mi casa, mi oficio y mi independencia económica, sino que había logrado que mi hija y mis nietos aprendieran una lección invaluable sobre el respeto, el trabajo y el verdadero valor de las personas. El taller de costura prosperó. Se convirtió en un punto de encuentro para las mujeres del pueblo, un lugar donde se compartían historias, se creaban lazos de amistad y se tejían sueños. Mi pequeña cabaña en la parte conservada del terreno se convirtió en un lugar de retiro, donde yo iba a leer, a sembrar mis propias verduras y a recordar a Ernesto. Carmen y yo nunca volvimos a tener la relación de antes, la de madre e hija dependiente. Nuestra relación se transformó en una de respeto mutuo, de consejos dados y recibidos con humildad. Ella seguía luchando en la ciudad, pero con una nueva perspectiva, una nueva fuerza. Y mis nietos venían a visitarme a San Pedro durante las vacaciones, no para jugar con sus pantallas, sino para aprender a coser, a sembrar, a escuchar las historias de su abuela. Y en sus ojos ya no veía aburrimiento, sino curiosidad y admiración. La vida me había dado una segunda oportunidad, no en la casa de mi hija, sino en mi propia casa, en mi propio pueblo, con mi propia gente. Y aunque el camino había sido doloroso, la recompensa había sido inmensa. Aprendí que una mujer mayor no es una carga,
sino un tesoro de sabiduría y experiencia. Aprendí que el respeto no se pide, se gana, y que, a veces, un billete de autobús para una anciana inútil puede ser, en realidad, un pasaje a la libertad. El olor a cera, a tela nueva y a rosas en mi jardín era el dulce aroma de mi victoria.